La patadita de impulso. Bienvenidos a un programa más de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad con nuestra sección y nuestro gustado programa Debate Jurídico. En esta oportunidad vamos a abordar la ley penitenciaria y el tratamiento penitenciario, así como otros tópicos del sistema penitenciario de El Salvador. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Astor Escalante, exfiscal general de la República, abogado de la República y de igual manera exdirector general de centros penales. Astor, muchas gracias por aceptar mi invitación y pues un placer saludarte. Muchas gracias, un gusto compartir contigo esta tribuna y estoy a la orden para tus preguntas. Astor, ¿cómo consideras la ley penitenciaria de El Salvador? ¿Es una ley que necesita alguna revisión a pesar de las reformas que se le hicieron con el tema de las medidas extraordinarias, o consideras que todavía es una ley tal vez de avanzada en la región? Sí. Bueno, ciertamente se le ha hecho esa connotación que es una ley de avanzada, así se presentó en su momento de creación de la ley. Tiene, como muchas leyes del país, bastante influencia española, principalmente, y digamos, no solo los españoles inciden en nuestro mundo jurídico, en nuestro conjunto de leyes que tenemos en diferentes órdenes, pero tiene bastante incidencia de parte de España. Hay un reglamento también que yo en su momento lo cuestioné, porque a veces como que abarcaba muchas más cosas el reglamento que la ley misma, y sí, creo que es una ley importante para cumplir la finalidad constitucional que establece el artículo 27, inciso 3 de la Constitución, que la misión del sistema penitenciario y de los centros penitenciarios es la rehabilitación del delincuente por medio de educación, trabajo, estudio. La ley penitenciaria logra establecer o cumplir, digamos, esa finalidad, pero yo me atrevería a decirte desde ya, ad initio, que existe como toda ley, una diferencia entre el deber ser y el ser, ¿verdad? El deber ser es lo que dice la teoría jurídica, lo que dice la ley en este caso, y el ser es la realidad concreta de lo que sucede en el sistema penitenciario. La ley, por ejemplo, te establece que las penas o medidas de seguridad que se van a implementar a las personas que cometan un delito, una infracción o alguna acción en contra de la ley, las penas o medidas de seguridad son para justamente rehabilitarlas y para que estas personas retornen del sistema penitenciario, se reinserten a la sociedad de manera distinta a la cual ingresaron al sistema penitenciario. No al contrario, es decir, no que una persona ingresó, por ejemplo, porque había cometido un robo de $5,000, digamos, a un patrimonio de una persona, que se lo afectó, y luego salga de la cárcel entrenado, preparado para cometer grandes fraudes financieros, estafas, extorsiones a granel y a niveles altos. Entonces, el sistema penitenciario en su teoría penitenciaria está diseñado, está pensado para que las personas que ingresan al sistema logren pues ser sancionadas por el hecho concreto que cometieron, se arrepientan de ese hecho delictivo y tornen en su mentalidad una idea, un ideario de decir: ya no vuelvo a cometer un delito similar, una acción como la que cometí, sino voy a recomenzar una nueva vida y voy a ser un ente, una persona diferente, como ingresé al centro penitenciario, voy a ser una mejor persona. Esa es como la teoría. La práctica te dista mucho por diferentes razones, y yo creería que la ley penitenciaria sí requiere alguna revisión integral, ¿verdad? Habría que incluso entrar a debate sobre el tema de las medidas
extraordinarias, porque si son medidas extraordinarias, digamos, ¿qué pueden hacer en una ley penitenciaria? Es decir, la ley penitenciaria debe, en mi opinión, consolidar todo lo relativo al tratamiento del interno, ¿verdad? Entendiendo que son internos, ¿verdad? Y no son eternos, como muy bien apuntan algunos criminólogos o expertos en derecho penitenciario. Son internos, no son personas que eternamente van a estar, y entonces tiene que diseñar la ley y su aplicación práctica, las condiciones necesarias para que esa persona ciertamente dentro del sistema pueda cambiar su conducta, su actividad, y se masifique, se generalice los programas, las políticas para viabilizar la rehabilitación por medio de trabajo, de educación, de estudio, de temas fundamentales como, por ejemplo, instrucción religiosa. No estamos hablando de que los estados tengan que ser estados religiosos, sino que la educación, la religión, ¿verdad? Los principios cristianos dentro del sistema penitenciario, yo puedo dar fe, ¿verdad? Cuando, que cambian a las personas. Hubo experiencias concretas cuando fui director general de centros penales. Entonces, ese entorno lo tenés que estar revisando permanentemente. Y aquí, y con esto termino esta introducción, tenemos un problema, Ricardo, que nuestros legisladores revisan la legislación en los momentos de angustia, en los momentos de excitación electoral, en los momentos de coyunturas políticas, económicas, sociales. Se acuerdan de revisar la ley, ¿verdad? O cuando hay presiones públicas, como casos recientes del tema del magistrado Escalante, para ponerte un ejemplo, se acuerdan de hacer una revisión de la ley, existiendo comisiones permanentes dentro de la Asamblea Legislativa que perfectamente podrían estar revisando constantemente la legislación en su conjunto y la legislación en materia de seguridad de forma permanente, y estar haciendo aportes la Asamblea Legislativa para perfeccionar esos ordenamientos jurídicos en beneficio de la sociedad. Pastor, en El Salvador es frecuente escuchar condenas de 150, de 80 años o más, principalmente en delitos de crimen organizado y pandillas. Esto quiere decir que esta persona, ¿cómo queda el tema de que en El Salvador no existe pena perpetua, pero se escuchen estas condenas? ¿Es que al tener el máximo de cumplimiento de pena, esta persona va a salir, o se le termina una y sigue la otra? Sí, como muy bien apuntas, realmente la Constitución de la República prohíbe las penas perpetuas, pero también tenés casos en donde personas han cometido una hilera, ¿verdad?, de delitos, si se puede utilizar esa expresión, una camándula de acciones delictivas, que un homicidio, que una violación, que una estafa, que extorsiones, o 2, 3 homicidios. Evidentemente esta persona va a ser condenada por cada uno de los hechos si el proceso penal, si la investigación arrojó el elenco probatorio suficiente para llevarla a una culpabilidad, y se le va a imponer entonces la penalidad por cada uno de los delitos que cometió. Puede sumar 50, 60, 80 años. Eso muy probablemente lo que te está diciendo es que esa persona va a pasar una buena parte de su tiempo en cárcel, pero porque ha cometido una serie de hechos delictivos, y no choca, en mi opinión, con el concepto de pena perpetua, porque la Constitución también establece derechos para las víctimas, y cada víctima en este caso tiene derecho a que su caso sea analizado, sea investigado, sea aprobado, y que se le sancione al delincuente por la agresión delictiva que ha sufrido. Puede llegar una persona a estar casi permanentemente en la cárcel. De hecho, hay ancianos en las cárceles
de nuestro país que no solo han llegado a la ancianidad, sino que también están hasta enfermos. Algunos padecen tuberculosis, algunos padecen enfermedad mental, es decir, entonces, ante todas esas situaciones también el legislador, en este caso el legislador penal, el legislador penitenciario, si le queremos poner nombre y apellido a los legisladores, tienen que estar analizando ese tipo de situaciones y definir si, por ejemplo, para esta clase de delincuentes que han llegado, por ejemplo, a una ancianidad, a una incluso decrepitud, ¿verdad? Es la cárcel la solución a su situación personal y jurídica, y si también de cara a la sociedad es la medida más correcta, adecuada para este interno, o buscar mecanismos diferentes al tema de la prisión para que él pueda responderle a la sociedad y evitar que la cárcel sea prácticamente la vida diaria de esta persona. Entonces, son temas que hay que debatir en el país. Pero en el caso de una persona que forma parte de una estructura de crimen organizado y se le imputaban extorsión, homicidio agravado y otra de desaparición de persona o privación de libertad, y es condenado por todos estos 3 o 4 delitos a 100 años, pero sabemos que la pena máxima es de 60 años, ¿qué sucede? No goza de beneficios penitenciarios porque son delitos graves y la ley penitenciaria en El Salvador los establece como exclusiones de estos beneficios, pero al cumplir, en el hipotético caso que sobreviviera los 60 años en prisión, en ese momento sí es puesto en libertad. Podría salir en libertad, si obviamente ha cumplido con lo que la ley dice. El tema de la pena máxima ya ha sido discutida por tribunales importantes en el país, por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y más concretamente por la Sala de lo Constitucional, y justamente hay sentencias donde se prohíben estas penas perpetuas porque la misma Constitución lo prohíbe. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente esta persona al cumplir esa pena máxima va a salir de prisión. Y creo que esto es importante, Ricardo, lo que estamos discutiendo, porque la sociedad tiene que estar consciente que estas personas que están dentro del régimen penitenciario, la sociedad y las autoridades penitenciarias tienen que estar conscientes que estas personas tarde o temprano van a salir de prisión. Y el deber realmente, la misión que tiene el sistema penitenciario es preparar a esta persona para su salida de la cárcel. O sea, no es un negocio para las autoridades del sistema penitenciario ni para la sociedad tener a esta persona y que se tiene que estar alimentando, se le tiene que proveer seguridad, se le tiene que proveer educación, salud, etcétera, inversión por parte del Estado, o sea, gastos por parte del Estado, y que luego salga esta persona y a los 2 o 3 días de haber salido mate a otra persona, viole, estafe, y entonces de retorno a la cárcel. O sea, ¿cuál fue la función que cumplió el sistema penitenciario en esta persona? ¿Cuál fue la incidencia que el Estado como tal logró impactarle a esta persona para que deje de cometer hechos delictivos a su salida y que se convierta en una persona de bien? Eso hay que reflexionarlo. Y en torno a eso, el sistema penitenciario evidentemente tiene que ser analizado, la sociedad tiene que analizarlo desde esa perspectiva y también desde una perspectiva criminológica, ¿verdad? Porque si solo se aplica derecho penal, derecho procesal penal, derecho penitenciario, ¿verdad?, ejecución de la pena, entonces no resolvemos el problema. Vos sabés que el delito encierra una serie de aristas y condiciones sociológicas, antropológicas, etcétera, que implica la necesidad de darle una mirada, un tratamiento integral a la comisión del hecho delictivo y a lo más importante, ¿verdad?, que es el delincuente y la víctima, ¿verdad? O sea, la víctima y el victimario son los actores más importantes en la creación de un conflicto, en la generación de un conflicto generado por el ilícito penal,
y a ellos se les tiene que dar un abordamiento y tratamiento muy importante para evitar que uno continúe siendo victimario y que el otro continúe siendo víctima. Astor, el artículo 27, inciso 3 es clave y hasta el momento todavía no logramos como sociedad percatarnos de este cumplimiento de este artículo 27. En ese sentido hay elementos que nos refuerzan esta hipótesis y es que el 19% del sistema de los internos que en este momento rondan los 39,000 privados de la libertad en los 28 centros penitenciarios han retornado por otro delito similar o mayor por el cual cumplieron su primera condena. Hay un Estado fallido en esa dirección. ¿Cómo podemos dar ese salto de calidad para que se evite no solo el retorno de estas personas que han cumplido su pena y regresan al sistema, sino también en el efecto criminológico de la prevención? Bueno, es un problema bastante complicado. Creo que aquí lo fundamental atraviesa porque el sistema penitenciario, y no solo el sistema penitenciario, que en ocasiones le han llamado subsistema penal, ¿verdad? Que es ya la ejecución de la pena, la película más oscura de lo que es el derecho penal. Entonces, lo fundamental es que se implemente una decisión estatal, una política estatal que signifique tomar determinación de qué personas van a ir a la cárcel, por ejemplo, y hacer una evaluación mucho más completa. Y de las 39,000 almas que vos mencionás que están en el sistema penitenciario, en el trabajo arduo que le toca a las autoridades penitenciarias, porque hay que reconocer que es un trabajo bastante complicado, hay un concepto fundamental en esto que es la clasificación penitenciaria. Entonces, la clasificación penitenciaria es saber quién es quién dentro del sistema penitenciario, y a partir de eso, de esa clasificación penitenciaria, con otros componentes del sistema penitenciario y que tienen relación con la problemática penitenciaria, hacinamiento, digamos, ocio penitenciario, etcétera, inseguridad penitenciaria, ver quién es quién para decir realmente este porcentaje de internos que están penados de 5 a 8 o hasta 10 años, o sea, estoy pensando en voz alta, no estoy diciendo esta es la línea, pero estos internos los hemos estado observando, los hemos estado analizando, los hemos estado tratando, los hemos estado educando y vemos que estas personas tienen habilidades que ya permiten reinsertarse a la sociedad. Es cierto que no han cumplido su pena, pero tienen las condiciones para que se logren reincorporar a la sociedad. Entonces, ¿por qué no definimos con una reforma legal o con una modificación a la ley penitenciaria o al Código Penal o Procesal Penal la posibilidad de que estas personas puedan estar en libertad bajo ciertas condiciones, bajo la realización permanente de un trabajo rentable, en donde la sociedad civil, el Estado, es decir, todos los integrantes del Estado contribuyan a esa política de ocupación laboral? Yo en su momento le llamé Sistema Nacional de Trabajo Penitenciario, por ejemplo, y creé un diseño en ese sentido. Creé la primera Comisión Nacional de Trabajo Penitenciario, que no sé si en este momento existe todavía como nombre, pero produje un decreto ejecutivo que lo firmó en su momento el presidente de la República, y luego de eso se hicieron reformas importantes en la ley penitenciaria y ya se incorporaron en la ley penitenciaria esos conceptos de trabajo penitenciario y comités de trabajo penitenciario, entonces, incorporando a la sociedad productiva, a la sociedad a los sectores económicos, y hacer convenios, por supuesto, entre el Estado y el sistema penitenciario y los que saben de hacer negocios, y decir, ok, este es el programa para el sistema penitenciario, este es el programa de trabajo para el sistema penitenciario de El Salvador.
o sea, con una política bien definida, con reformas a la ley, y los que se incorporen a esa política se les van a dar estos beneficios, y esta persona va a ser productiva y le va a dar un porcentaje de lo que gane mensualmente a la víctima que ofendió, si hay una víctima concreta o sus herederos, o si son delitos contra el Estado, pues este va a ser el porcentaje que le va a aportar al Estado, y este va a ser el porcentaje de plata de lo que está produciendo para reinvertirla en materiales de materias primas, elementos de producción, utensilios de trabajo, etcétera, y definir bien claramente eso. Yo creo que se puede, cuesta, pero se puede. Y hay esfuerzos ya, digamos, iniciados o continuados por anteriores gobiernos y por anteriores administraciones penitenciarias, y el actual gobierno, las actuales autoridades, sin lugar a dudas están siguiendo algunas, pero yo creo que se tiene que masificar este tipo de políticas debido a los 39,000 internos que tiene el sistema, que es una población bastante grande. Bueno, importante las reflexiones iniciales del licenciado Aster Escolante en el sentido de ponernos en contexto que tenemos una ley buena, es una ley de primera generación con una serie de oportunidades para poder trabajar en una función de prevención en la sociedad salvadoreña. Existen avances en centros penitenciarios del Salvador, lo cual vamos a revisar en la segunda mitad, tanto el tratamiento penitenciario y cuál sería el rumbo del sistema penitenciario en El Salvador. Regresamos después del corte. El licenciado Astor Escalante, exfiscal general de la República y exdirector general de Centros Penales, en esta oportunidad conversando en una amena charla sobre lo que es la ley penitenciaria y el tratamiento penitenciario, así como también el importante aporte al Plan Control Territorial en este momento bajo la nueva administración del presidente Bukele. Astor, el tratamiento penitenciario debe de ser lo vital, lo fundamental para poder no solo cumplir la premisa constitucional del inciso tercero del artículo 27, sino lograr también resultados en la disminución de las tipologías delictivas. Este tratamiento está fundamentado también en una legislación extranjera, o cuando se diseña se piensa en un tratamiento dirigido por salvadoreños. Bueno, la ley tiene esa incidencia que yo te decía, ¿verdad? Las reformas que se le han ido haciendo a la ley en general, y pues, principalmente en este caso la ley penitenciaria y otros cuerpos normativos que tienen relación con el sistema penitenciario, ya responden a una lógica nacional, a las problemáticas que se están dando en el país. Aquí tenemos como la costumbre de ir tratando de enderezar los entuertos, ¿verdad? Cada vez que vamos viendo esos entuertos. O sea, por eso te decía que fuera interesante, fuera importante que la Asamblea Legislativa tuviera una, digamos, visión y un trabajo de observación de la legislación permanente, análisis permanente de las leyes del país, para ver si cambian la ley, si anulan esa ley, si se crea una ley diferente. Por ejemplo, la ley penitenciaria en su momento llegó a tener la posibilidad que cada interno tenía derecho a 10 visitantes, a 10 visitas en el día de visita. Era una locura que un interno tenga el derecho a tener 10 visitantes. Imagínate Mariona, ¿verdad? Bueno, no solo Mariona, sino que todo centro penitenciario, en un día de visita que cada interno le va a llegar 10 visitantes, es una locura. En el año 2005 implementé yo un sistema que la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de la época me lo refutó, me lo cuestionó bastante. Entonces establecí el sistema, un régimen de visita por horarios, ¿verdad? Y por orden alfabético.
de tal manera que los internos ya no tuvieran 2 días de visita a la semana, que en aquel tiempo eran jueves y domingos, si no mal recuerdo, eran, digamos, 48 horas a la semana, sino que iban a tener 2 horas de visita a la semana y se iba a clasificar por orden alfabético. Eso le generó al sistema mayores posibilidades de control penitenciario, mejores posibilidades de registro, definición de la clase de visitantes que ingresaban al sistema penitenciario, y produjimos, o sea, se empezó a promover la posibilidad de empezar a reglamentizar, si se puede utilizar la expresión, regular, ¿verdad?, los derechos de los visitantes, las condiciones de los visitantes, las sanciones también a los visitantes, un régimen disciplinario para los visitantes, y también produjo la creación de hechos delictivos vinculados con el sistema penitenciario. Antes encontraba, por ejemplo, la autoridad penitenciaria con una Biblia y el lomo de la Biblia llena de chip, y lo único que le podría decir al visitante: mire, no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Vaya a rezar un Padre Nuestro o vaya a hacer una oración y no vuelva a hacer esto. En el 2006 propusimos a la Asamblea Legislativa reformas al Código Penal, y ya apareció, se dibujó el tipo penal de la prohibición de ingreso de determinados objetos al sistema penitenciario y su respectiva pena. Entonces, creo que es fundamental estar revisando permanentemente para ver cuál es el comportamiento de la población penitenciaria, los cambios de la población penitenciaria. Hay internos y personas que han llegado al sistema penitenciario que realmente han cometido una vez en su vida un hecho delictivo y ya no la van a volver a cometer. Hay personas que probablemente puedan tener una patología psicológica, psiquiátrica, que implica otro tratamiento penitenciario. Habría que ver si un tratamiento penitenciario psicológico, psiquiátrico interno o un tratamiento penitenciario ambulatorio. Y entonces ese tipo de situaciones se tiene que estar revisando. Hay que también analizar cuáles son los derechos de los reclusos que están establecidos en la ley penitenciaria y respetar esos derechos de los reclusos, de la población interna. Y si no le gustan, por ejemplo, las autoridades administrativas penitenciarias o al Estado o la sociedad en su conjunto, llega a un acuerdo de decir: no, mire, estos derechos no están bien y no corresponden a la Constitución de la República ni a los tratados de derechos humanos que tenemos suscritos y aprobados, y que por tanto son leyes de la República, tienen mayor peso incluso que la ley penitenciaria, y por tanto son de obligatorio cumplimiento, pero no nos gusta. Entonces vamos a reformar esta ley penitenciaria, vamos a denunciar estos tratados en esta parte correspondiente, vamos a hacer modificación a la Constitución de la República en lo que corresponda. Entonces ese tipo de trabajo se tiene que realizar, pero también existe como la necesidad de que instancias externas al sistema penitenciario estén más proactivas, ¿verdad? Hay de repente algunos grupos que defienden los derechos humanos de la población, el trabajo humanitario del CICR. El trabajo humanitario del CICR, hay ONGs que velan por el cumplimiento de las leyes penitenciarias en el país. Entonces estos grupos, estos sectores, de la mano con las autoridades penitenciarias, de la mano con iglesias, por ejemplo, perfectamente pueden hacer un trabajo más proactivo para, por ejemplo, lograr beneficios penitenciarios para aquellos internos que ya se lo merezcan. Hay población penitenciaria, hay internos, internas que no tienen una buena representación legal, no tienen una buena asesoría, no existen siempre la suerte, los internos, de tener un abogado, una abogada que le haga un buen trabajo jurídico, penal, penitenciario, administrativo,
en la consecución de un beneficio penitenciario, ¿verdad? Probablemente ya cumplió las terceras partes de la pena o las 2/4 partes de la pena, ya su caso amerita que un equipo criminológico o un consejo criminológico nacional pueda, por ejemplo, dar un dictamen favorable. Habría que ver por qué no se ha dado, por sobrecarga de trabajo, por escasez de elemento humano en el sistema penitenciario, en los equipos multidisciplinarios y concretamente los equipos criminológicos, los que conforman, que estamos hablando de un trabajador social, un psicólogo, un abogado, un médico. O sea, habría que ver por qué razón su expediente no tiene ese dictamen, por qué no ha existido una comunicación entre el sistema penitenciario y los juzgados de vigilancia penitenciaria para poder otorgarle a este interno ya su beneficio penitenciario y que salga del sistema. O sea, el sistema penitenciario y la sociedad no gana teniendo a esa masa penitenciaria, esa población penitenciaria dentro del sistema, detrás de los barrotes penitenciarios. Las autoridades penitenciarias y la sociedad en su conjunto ganamos si esos internos son devueltos a la sociedad, reformados, reconstruidos, ¿verdad? Pensando diferente y que vayan a actuar como hombres y mujeres de bien al reincorporarse a la sociedad. Y fíjate que te agradezco ese comentario, Astor, porque me permite también hacer una felicitación y también honrar el trabajo del Consejo Criminológico Nacional, que es dirigido por el licenciado Jaime Molina y una serie de profesionales, hombres y mujeres que están sirviendo con pasión al sistema penitenciario. De igual manera, tú sabes la importancia de los equipos regionales criminológicos y fundamentalmente los equipos técnicos locales en cada centro penitenciario, que hacen una labor extraordinaria con muchas limitaciones, porque en esto también, Astor, ha sido histórico la deuda que existe presupuestaria para poder dotar de los equipos completos. Tú es un trabajo ingrato. Visualizas un aspecto que es clave. ¿Cuántos internos y también internas tienen ya la posibilidad de aspirar a un beneficio penitenciario, pero en ese equipo técnico solo existe 1 o 2 abogados profesionales del derecho para que revisen su caso? Sí, o psicólogos o trabajadores sociales, o por ejemplo no existe incluso no existe a veces los recursos necesarios para poder hacer una hilvanación y un trabajo correlacionado entre lo que es el sistema penitenciario con el DEPLA de la Corte Suprema de Justicia, que es el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, que tiene que existir, debería de tener una comunicación, porque incluso una comunicación hasta con las mismas autoridades de seguridad, con la misma Policía Nacional Civil y con la Fiscalía General de la República, porque si por ejemplo existe un departamento en la Corte Suprema de Justicia, que así se llama, Departamento de Prueba y Libertad Asistida, pues debería de tener también los recursos necesarios para darle seguimiento a esas personas que ya tienen esa condición y que estas personas no vayan a caer en la comisión de hecho delictivo. Entonces, aprovecho también tu saludo para solidarizarme con el personal penitenciario en su conjunto, los miembros de los equipos técnicos criminológicos, los consejos criminológicos, tanto regionales como nacional. El personal penitenciario en su conjunto las autoridades penitenciarias, o sea, no es comida de hocicón, como se dice, ¿verdad? No es un trabajo sencillo, es un trabajo muy duro, muy arduo, y evidentemente se tienen que buscar mejores mecanismos para trastocar, digamos, esa realidad que se tiene, para mejorar las condiciones, proveer a los internos las posibilidades de que se reeduquen, se reediten, ¿verdad? Se cambien, ¿verdad? Y que salgan a la sociedad convertidos en personas diferentes. Pero esa es la deuda, Astor. A pesar de los avances, de los logros que se tienen en el sistema penitenciario, de la buena voluntad, de la disposición política de las actuales autoridades, el trabajo de los muros hacia afuera es una deuda histórica. Es que allí tiene que tomar conciencia la sociedad, y allí tiene
que tener la destreza, evidentemente, las autoridades del sistema penitenciario de hacer cónclaves, ¿verdad? Hacer, digamos, generar posibilidades de convenios entre el sector público y el sector privado, ahora que está de moda los asocios público-privado, para que el sector privado le otorgue posibilidades de laborales o de enseñanza ocupacional. Tenemos instituciones importantes, allí tú tienes el INSAFOR, que es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, que brinda una cantidad de cursos importantes para personal de la empresa privada, trabajadores de la empresa privada. Tenés otros temas. Pero ellos, mientras no cotizan, dicen que no tienen facultad para hacerlo. Y te digo puntualmente porque yo hice una gestión el año pasado directamente con el presidente de INSAFOR para tratar de sensibilizarlo y decirle, mire, veamos cómo se arregla la parte formal y los aspectos de ley, pero lo importante es que necesitan capacitación y adiestramiento. Totalmente. Entonces, estos son los escollos que hay que librar, ¿verdad? Fíjate que en el año 2005 planteamos la idea que los uniformes, por ejemplo, para los policías, los iban a hacer los internos. Los uniformes para escolares en aquellos lugares y aquella política educativa que se le empezó a brindar uniformes escolares, los iban a hacer los internos, que los zapatos, o sea, hay tantas cosas que los internos pueden realizar. La alimentación que tienen el sistema educativo, por ejemplo, del país, que en algunas escuelas todavía existe el programa de el vaso de leche, por ejemplo, es decir, alguna alimentación y algunas otras cosas, la silla, pues las bancas, los escritorios, los pupitres, las mesitas del sistema educativo, que las reparen los internos, que las edifiquen los internos y buscar estas de hecho ya lo están haciendo. Sí, esta combinación entre el sector público y el sector privado para apoyar estos esfuerzos. En aquel momento, te cuento una anécdota, hicimos un torneo penitenciario y dijimos, bueno, los internos van a salir a la calle a jugar y a participar en deporte, y creamos un programa que se le llamó Deporte Nocturno. Y entonces nos tomábamos un poco las colonias y llegábamos a algunas canchas, se arreglaban, y allí se hacía deporte nocturno, digamos desde las 6 de la tarde hasta las 10 y media, 11 de la noche, ¿verdad? Para evitar que esa juventud en ese tiempo anduvieran. Entonces sacamos selecciones o equipos deportivos del sistema penitenciario a jugar con la gente de la calle, con los muchachos de las colonias. Se hizo ese esfuerzo y dijimos, bueno, ¿quiénes van a hacer los uniformes? Estos uniformes los van a hacer el mismo personal penitenciario. Importante, Astor, esta acotación que tú has hecho en esta segunda mitad, y hemos podido hacer una revisión sobre la importancia del tratamiento penitenciario y hemos honrado el trabajo del Consejo Criminológico Nacional, los regionales y los equipos técnicos. Sigan adelante trabajando con pasión por el sistema penitenciario salvadoreño, porque su trabajo comienza a dar resultados y lo veremos a mediano y a largo plazo. Regresamos después de este corte. Licenciado Astor Escalante, exfiscal general de la República y exdirector general de Centros Penales, en esta oportunidad conversando sobre el sistema penitenciario, la importancia del tratamiento penitenciario y los avances, logros en el mismo. Astor, una nueva administración del presidente Nayib Bukele toma el 1 de junio del 2019 la administración del Ejecutivo, y con esto un nuevo ministro de Justicia y Seguridad, un nuevo viceministro de Justicia y Seguridad y director de Centros Penales ad honorem, como es el licenciado Osiris Luna. De igual manera se promueve el buen trabajo efectuado por el licenciado Elmer Mirra, quien es promovido a la Subdirección General de Centros Penales. ¿Cómo analizas tú, como alguien que sabe y que tiene vivencia dentro del sistema,
¿Cómo ves los avances, los logros que han obtenido en estos 5 meses y medio de gestión? Bueno, yo primero felicitar evidentemente por el trabajo que están desarrollando. Lógicamente, como yo te he dicho, es un trabajo sufrido, en su momento yo le comenté a una persona que el que fuera director general de centros penales, después de ser director de centros penales, le podrían dar cualquier oficio, cualquier función, cualquier cargo y la podría desempeñar hasta dormido, ¿verdad? Porque en el sistema penitenciario no se duerme. O sea, si sos funcionario del sistema penitenciario, dormís con un ojo abierto y con el otro ojo cerrado. Una felicitación por el trabajo que han realizado. Se han visto cambios notables. Hay un sistema de limpieza, un involucramiento, por ejemplo, de los internos en limpiar sus propias moradas, sus propias cárceles, sus casas de habitación de momento, ¿verdad?, temporal. Un esfuerzo importante, por ejemplo, en lo que es la clasificación penitenciaria, en el desarrollo también productivo. Hay granjas penitenciarias que están funcionando de manera impresionante, y esa decisión que está impulsando las autoridades administrativas es fundamental para lograr cambios positivos en el sistema penitenciario. Hay una decisión que anunciaba el viceministro Osiris Luna, hablando que la alimentación penitenciaria la iban a crear los internos del sistema penitenciario, y están trabajando en eso. Ya miraba yo algunas noticias en donde ya estaban construyendo la infraestructura para producir la alimentación penitenciaria. Son cambios fundamentales en el sistema que le van a generar beneficio para el sistema. Ojalá en un momento determinado, digamos, el Estado como tal se ahorre parte de esa plata que se invierte hoy por hoy en compañías privadas, en empresas privadas, para brindarle la alimentación a toda la población reclusa, que día a día, Ricardo y estimados amigos, se incrementa más. Y probablemente el sistema penitenciario, con el mismo presupuesto, es decir, que no, digamos, se te desea el presupuesto para todo el año, y si en el año la población penitenciaria se engrosa, se incrementa, pues con ese mismo presupuesto le vas a dar la alimentación a toda la población interna. Y eso es un tema que lo recalco porque es tremendamente delicado. Si un tiempo de comida no llega a la población reclusa, eso puede ser la chispa de un polvorín que puede tener consecuencias complicadísimas para el sistema. Así que felicitaciones por esas digamos, ideas y por ese nuevo enfoque de tratar el sistema penitenciario. Evidentemente faltan algunos temas que hay que trabajar. Creo que es fundamental y es importante plantearlo, Ricardo. Debe de existir una comunicación o una política o un programa, como se le quiera llamar, dentro del sistema penitenciario, que le permita, por ejemplo, a los internos y a sus abogados la comunicación adecuada, con los controles adecuados, para evitar que los internos vayan a estar librando órdenes para la comisión de hechos delictivos, y que alguno que otro colega abogado se pudiera prestar para esas cosas. Pueden suceder. De hecho, en ocasiones ya las autoridades se han pronunciado al respecto y han ordenado capturas incluso de colegas del derecho. Lamentable, pero debe existir, en mi opinión, un mecanismo de comunicación más efectiva, y ahí el sistema penitenciario perfectamente podría buscar, por ejemplo, o establecer una alianza con algunas asociaciones de abogados y abogadas en el país, o con algunas entidades que trabajan de cerca al sistema penitenciario, o que tienen la buena voluntad de apoyar, por ejemplo, al gobierno, al Estado,
en mejorar las condiciones de las cárceles, mejorar el trabajo penitenciario para evitar que se, por ejemplo, frustren audiencias, para que los plazos que establece la ley en un momento determinado se puedan prolongar debido a algunas fallas en la comunicación, sí, en las fallas administrativas, y ese tipo de cuestiones se pueden trabajar, se pueden mejorar. El sistema penitenciario también, yo creería que como en todo estado, tiene visualizado profesionales multidisciplinarios de diferentes áreas, expertos en criminología, expertos en derecho, expertos en conocedores del sistema penitenciario, y perfectamente se pueden hacer esas alianzas, y por qué no, con esas alianzas ayudarle a facilitarle las tareas del sistema penitenciario, y que aquellos internos que están por el mundo de la corrección, de la autocorrección y del aprovechamiento de los programas que tiene el sistema penitenciario como tal, que evidentemente egresen lo más pronto posible del sistema penitenciario una vez que hayan cumplido con todos los requisitos. Yo creo que hay que trabajar en esos temas. Hay temas importantes también que implica lo que es la necesidad de mejorar la infraestructura penitenciaria. Es un tema complicado porque tenemos en el país una cantidad de centros penitenciarios que ideal sería que se redujera el número de esas cárceles en el país, que fueran menos cárceles. Y imagínate que se tomara la decisión de crear sistemas panópticos, le llama la doctrina, ¿verdad? Es decir, yo lo propuse en algún momento, un exdirector de centros penales se oponía y defendía que aquí no se podía hacer un edificio, por ejemplo, de 2, 3, 4 pisos o 5 pisos, porque vivimos en un país tremendamente sísmico. Bueno, ya hay tecnología para el diseño de infraestructura e inmuebles antisísmicos en el país. Sí, no se construyeran las torres en la ciudad. No se construyeran las 20 pisos. Exactamente, y por ejemplo, imagínate que en el primer nivel colocaras a los internos, digamos, por los delitos menos graves. En el segundo nivel, a los internos de mediana peligrosidad. En el tercer nivel, a los internos de una peligrosidad que ya casi llega a la creminata de la delincuencia, y en el cuarto, quinto piso a los delincuentes más peligrosos, ¿verdad? Y entonces tenemos en ese mismo edificio prácticamente 3, 4 centros penales integrados, y estableces una seguridad penitenciaria, ¿verdad?, de alta tecnología, buscas convenios internacionales, tenés un solo sistema de seguridad penitenciaria, un solo sistema central de monitoreo. Es una torre central de monitoreo, un solo sistema de vigilancia penitenciaria fundamentada en la tecnología, o sea, vigilancia electrónica y todo eso. Y entonces un solo sistema de alimentación, ¿verdad? No vas a andar de cárcel en cárceles con los furgones y que en los cartones de huevo los van a vaciar y van a meter elementos delictivos ahí, alcohol, drogas, no sé. Entonces tenés 5 grandes centros penales en el país. Yo no sé por qué razón toda la vida he propuesto 5 grandes centros penitenciarios. Y en esos 5 centros penitenciarios del país tenés a la población interna en su conjunto. La logística. Lo que pasa es que dejaron fuera el asocio público-privado en el sistema penitenciario. Y esa es una deuda que espero yo que la administración del señor presidente Bukele la pueda revisar, porque es una gran oportunidad, porque el Estado no tiene fondos para continuar invirtiendo en prisiones, y puede donar el terreno al Estado. Estas empresas que pueden ser asocios públicos privados con inversión nacional e internacional vienen a 20, 25 años de administración, y le queda la estructura al país. Bueno, fíjate, te voy a poner un ejemplo de convenios internacionales, ILEA, por ejemplo, y vos debes de conocerlo.
El terreno de ILEA fue donado por los Estados Unidos de Norteamérica. Y el convenio estableció, no recuerdo si fueron 20, 25 años, que ILEA, es decir, la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley, en ese convenio a haber presencia de personal estadounidense y salvadoreño. De hecho, tu servidor fue el primer presidente de ILEA en el país, porque en mi condición de viceministro de Seguridad así lo establece el convenio, y ya el terreno en su momento va a ser, el terreno y las instalaciones van a ser propiedad del Estado salvadoreño. Ese tipo de asocios y cooperación con asocio público-privado y con cooperación internacional perfectamente se podría diseñar este tipo de esfuerzos que beneficiarían al país. Pero hay otro tema relacionado acá, Ricardo, que yo aprovecho para mencionarlo. A mí me agradó mucho ver al presidente Bukele y al presidente Ponce, el presidente del órgano ejecutivo, el presidente del país, ¿verdad?, con el presidente del órgano legislativo, dándose la mano, platicando juntos, tomándose la palabra, escuchándose, y eso fue importante para el país. Esa fotografía le manda un mensaje importante por parte de estos funcionarios de elevado rango, que el mensaje es: queremos resolver los problemas de manera conjunta. Tan importante es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial. Y en esa perspectiva yo aproveché la imagen esa, de esa fotografía. No puse a los presidentes, pues, pero puse una fotografía donde estaban anunciando el alquiler de un inmueble en, no sé si $8,800, no sé cuánto, porque el Estado tiene una cantidad de inmuebles alquilados y el Estado gasta cantidades exorbitantes en alquiler de edificios y locales. Yo lo he dicho repetidas veces, que ya no debemos botar el dinero de los contribuyentes en alquileres para instalaciones y brindar servicios públicos. Entonces, una política estatal que diga cero alquiler y que vamos a comprar edificios y locales para brindar los servicios públicos del país. Y el dinero que recolectemos de esto o que nos ahorremos de eso, lo invertimos para mejorar salud, seguridad, educación, etcétera. Astor, quiero agradecerte el haber aceptado la invitación para poder discutir en este debate jurídico sobre el sistema penitenciario. Como tu mensaje de despedida y rápidamente, como exfiscal general de la República, ¿cómo ves el trabajo de centros penales uniéndose al Plan Control Territorial, poco reconocido, y valga también el honrar el trabajo de los custodios, hombres y mujeres que han ayudado y servido a la población desde los centros penitenciarios? Bueno, es un plan que está dando resultados importantes. Hay una reducción en el tema de homicidios, es una área que vos manejás mucho y muy bien, porque conoces las estadísticas a nivel nacional y el día a día de los homicidios. Hay una reducción importante del tema de homicidios. Sin duda, el aporte del sistema penitenciario a estos planes de seguridad en su conjunto es fundamental. Dentro del sistema penitenciario hay un concepto de inteligencia penitenciaria. Esa inteligencia penitenciaria se vincula con la inteligencia policial, o sea, de la Policía Nacional Civil, y la inteligencia del Estado, la inteligencia de la Fuerza Armada, y conjuntamente hacen esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en su conjunto. Una felicitación a ese trabajo arduo que se está haciendo, y creo que es fundamental también que escuchen las críticas. Hay que escuchar las críticas, los cuestionamientos, vengan de donde vengan, ¿verdad? Y tomar lo bueno, y lo que sean críticas destructivas, ¿verdad? Como le decía Don Quijote a Sancho, ¿verdad? Eso significa que vamos caminando, déjalos ladrar porque vamos caminando, sin ser irrespetuosos desde luego a los que critican negativamente. Yo creo que eso es importante. Quisiera aprovechar para enviarle también mi solidaridad al director de centros penales, Osiris Luna, por la pérdida de su padre adoptivo recientemente, ¿verdad? Una solidaridad para él y para su familia.
y decirle que estos embates de la vida y estas situaciones de la vida pues se enfrentan tal como él lo hace con gallardía y con mucha determinación. Muchas gracias, Astor. Vamos a seguir convocándote para abordar más aristas del sistema penitenciario salvadoreño. Okay. Agradecer la sintonía, un afectuoso saludo para todos los operadores del sistema penitenciario. Están haciendo una gran labor. Estos 5 meses y medio que se cumplen este día de gestión de la administración del presidente Bukele les va a permitir establecer las bases de un nuevo modelo de seguridad penitenciaria y poder avanzar en el 2020 en el tratamiento penitenciario. Hasta la próxima. Bendiciones.